Desde hace casi 3000 años, se erige como la que quizás sea la más grande historia jamás contada. Un relato tan atemporal que, incluso ahora, parece hablarnos directamente, recordándonos que cada generación, sin importar cuán avanzada o distraída esté, sigue buscando lo mismo: la paz. La Odisea no trata solo del viaje de un hombre de vuelta a casa, trata de todos nosotros, de nuestras batallas con el orgullo, nuestro anhelo de propósito y nuestra lucha por encontrar la quietud en un mundo que nunca se detiene. Piénsalo. ¿Cuántas veces has luchado contra una tormenta que nadie más podía ver? ¿Con qué frecuencia te has sentido cerca de tu Ítaca, solo para ser arrastrado de nuevo por las olas de la duda, el deseo o la distracción? Los estoicos dirían que este es el verdadero viaje, el que tiene lugar dentro de la mente. Creían, como escribió una vez Epicteto, que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. La Odisea, en muchos sentidos, es la misma lección contada a través de la poesía. Nuestras mayores batallas no son contra monstruos, sino contra nosotros mismos. Y quizás por eso sigue siendo tan relevante hoy, porque las tormentas no han cesado, solo han cambiado de forma. Las sirenas de nuestro tiempo no cantan desde las rocas, cantan desde nuestras pantallas, nuestros egos, nuestra incesante búsqueda de más. Pero al igual que Odiseo, podemos aprender a atarnos al mástil, a mantenernos fieles a lo que importa, a escuchar sin dejarnos desviar. Ese es el arte del estoicismo: enfrentar el caos de la vida y permanecer en calma en medio de él. Si estas conversaciones resuenan con algo real en ti, algo basado en la verdad, la filosofía y el crecimiento interior, considera suscribirte. Es un pequeño gesto, pero nos ayuda a llegar a más mentes como la tuya, y es una señal silenciosa de que estás recorriendo este camino con intención. Dicen que nadie cruza el mismo río dos veces, y quizás sea porque la persona que entra en el río por segunda vez ya no es la misma. El cambio no siempre proviene de una elección. A menudo, proviene de la lucha, de las batallas silenciosas que nos obligan a cuestionar quiénes somos y qué valoramos de verdad. Odiseo deja Troya como un héroe, pero el viaje de regreso a casa lo despoja de todo lo que cree saber sobre el poder, el orgullo y sí mismo. Esa es la paradoja de todo gran viaje. El mundo puede celebrar nuestras victorias, pero son las tormentas posteriores las que revelan de qué estamos hechos realmente. Cuando Odiseo se encuentra con la diosa Atenea, ella no aparece en un destello de poder divino o entre truenos. Aparece como una mentora, una guía silenciosa disfrazada de amiga. Hay algo profundo en eso. La ayuda que necesitamos rara vez llega como un milagro. Llega como una guía, como una lección, como una voz que nos dice la verdad que no estamos listos para oír. Los estoicos entendían esto profundamente. Nadie se vuelve sabio en soledad. Séneca escribió una vez: mientras enseñamos, aprendemos. La sabiduría no es una posesión, es una relación, un intercambio constante entre la experiencia y la comprensión. Todos estamos moldeados por nuestros mentores, nos demos cuenta o no. Zenón tuvo a Crates. Marco Aurelio tuvo a Rústico. Estos hombres no alcanzaron la claridad escondiéndose del mundo. Aprendieron siendo desafiados, corregidos y humillados. Puede que nuestros mentores no lleven el rostro de los dioses, pero aparecen de muchas formas: la silenciosa resiliencia de un padre, la dura verdad de un maestro,
un libro que llega a nuestra vida justo cuando lo necesitamos. Incluso el propio dolor puede ser un mentor, susurrando a través de nuestros errores. Aprende de mí para que no tengas que sufrir así de nuevo. Carl Jung dijo una vez, no se llega a la conciencia sin dolor. Quizás eso es lo que Odiseo estaba aprendiendo realmente en su viaje a casa, no a cómo sobrevivir en el mar, sino a cómo navegarse a sí mismo. Cada encuentro con la adversidad se convierte en una lección, cada contratiempo en un maestro. Los estoicos también creían esto. No veían la lucha como un castigo, sino como el currículo de la vida. Cada prueba es una lección disfrazada que nos enseña paciencia, disciplina y resistencia. Si miras de cerca, la Odisea no es una historia de aventuras. Es una historia sobre la educación del alma, no del intelecto. Odiseo no regresa a casa con tesoros. Regresa con entendimiento. Ha aprendido que la sabiduría no crece en la comodidad de la certeza, sino en la incomodidad de la humildad. Lo mismo es cierto para nosotros. Cada fracaso, cada pérdida, cada verdad dolorosa que nos vemos obligados a enfrentar. Así es como nos volvemos más sabios. Entonces, quizás la primera lección estoica de la Odisea es esta. La sabiduría no nace del aislamiento, sino de la humildad. La voluntad de ser enseñado. La humildad de escuchar. La humildad de admitir que no lo tenemos todo resuelto. Porque es en ese momento de apertura cuando comienza la verdadera transformación. Como Odiseo, todos somos viajeros, guiados no por la promesa de un camino fácil, sino por la silenciosa fortaleza de seguir aprendiendo de un mar que nunca deja de moverse. Y sin embargo, incluso aquellos guiados por la sabiduría tropiezan cuando el orgullo toma el timón. Odiseo había burlado al cíclope, escapado de la muerte y demostrado su brillantez. Pero mientras se aleja navegando, no puede resistirse. Grita su nombre al viento, necesitando que el mundo sepa que fue él. Ese único acto, nacido no del coraje sino del ego, le costó 10 años más de errancia, 10 años más de tormentas, pérdida y anhelo. No fue el destino quien lo castigó, fue él mismo. El ego tiene una forma silenciosa de deshacernos. Nos susurra que nuestro valor depende de ser vistos, de ser elogiados, de tener razón. Séneca lo llamó la enfermedad de necesitar aplausos. Y Marco Aurelio advirtió que el hambre de reconocimiento es esclavitud a las mentes de los demás. Piensa en ello. ¿Con qué frecuencia ganamos la batalla pero perdemos la guerra porque no podemos dejar de demostrar nuestra valía? Tenemos la última palabra en una discusión, pero perdemos nuestra paz. Perseguimos la validación solo para terminar agotados. El orgullo promete fuerza, pero en secreto la drena. Nos ciega a lo que realmente importa. Carl Jung escribió una vez, a través del orgullo, nos engañamos a nosotros mismos constantemente. Pero en lo más profundo, bajo la superficie de la conciencia promedio, una voz pequeña y tranquila nos dice, algo no está en sintonía. Quizás eso fue lo que le sucedió a Odiseo. Su voz viajó a través del mar, pero el silencio que siguió reveló algo hueco. Quizás la tormenta que lo persigue no es un castigo divino, sino un reflejo, el eco de una mente que no está en armonía consigo misma. Porque el orgullo no solo retrasa la paz, la destruye. Reemplaza la sabiduría con ruido, la claridad con caos. Y sin embargo, incluso los corazones más orgullosos
pueden ser ablandados por la reflexión. Tras años de agitación, Odiseo navega hacia aguas tranquilas y se encuentra con los lotófagos, un pueblo que vive en una comodidad infinita, sin ser tocado por el dolor o la urgencia. Han probado algo dulce y les ha hecho olvidar quiénes son. No hay guerra, ni lucha, ni propósito. Solo placer, solo dejarse llevar. Y es entonces cuando Odiseo se da cuenta de que la comodidad puede ser tan peligrosa como el caos. Los estoicos advirtieron sobre esto hace mucho tiempo. Veían la comodidad como la forma más lenta de decadencia. Séneca dijo: ningún árbol se arraiga y se vuelve robusto a menos que muchos vientos lo azoten. La facilidad puede parecer segura, pero erosiona silenciosamente el rumbo. Nos quita la agudeza de la mente, la disciplina del espíritu. La comodidad nos seduce con la paz, pero es una imitación, una suave ilusión que nos impide crecer. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de lucha, se encuentra en el dominio de la misma. Los estoicos creían que la calma no es lo que alcanzas después de la tormenta, es cómo eliges navegar a través de ella. La vida te pondrá a prueba, no porque el universo sea cruel, sino porque el alma necesita fricción para recordar su fuerza. El crecimiento ocurre en la resistencia, no en la liberación. Así que, si alguna vez te encuentras perdido en la comodidad, recuerda, no estás descansando, te estás dejando llevar. Y dejarse llevar es la forma más silenciosa de rendición. Los vientos del desafío no son tu enemigo. Son el recordatorio de que sigues en movimiento, sigues vivo, sigues convirtiéndote en quien estás destinado a ser. Pero, ¿cómo resistimos esa deriva? Especialmente cuando el mundo está lleno de sirenas. La verdad es que no son tan obvias como pensamos. No cantan canciones de destrucción. Cantan lo que más deseas escuchar. Palabras que suenan a consuelo pero que esconden la decadencia. Promesas que se sienten como un descanso pero que conducen a la ruina. Eso es lo que las hace peligrosas, porque las sirenas de nuestra era no viven en costas rocosas. Viven en nuestros bolsillos, en nuestros pensamientos, en cada pequeña escapatoria que elegimos en lugar del crecimiento. Los estoicos habrían llamado a esto la voz de la tentación, el susurro interno que personaliza tu caída. Es como un algoritmo del alma, uno que sabe exactamente dónde eres débil. Te dice: te has ganado esta distracción, te mereces esta indulgencia, solo una vez más, y antes de que te des cuenta, ya no estás gobernando el barco. Estás siendo arrastrado hacia las rocas, lenta, suavemente, voluntariamente. No eres destruido por un monstruo, sino por tus propios deseos. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa es la trampa oculta, la ilusión de que las cosas que te desvían del rumbo están fuera de ti, pero no es así. Están dentro, disfrazadas de comodidad, de placer, de un simple descanso. Los estoicos veían esto con claridad. Creían que nuestro mayor desafío no era el mundo en sí, sino nuestra reacción ante él. No siempre podemos controlar el ruido, pero podemos controlar si lo escuchamos. Eso es lo que entendió Odiseo. Cuando se acercó a la isla de las sirenas, no confió en su fuerza de voluntad. No fingió ser más fuerte que la canción. En su lugar, se ató al mástil y ordenó a sus hombres que se taparan los oídos. Eso no fue debilidad, fue sabiduría. Fue la humildad de aceptar que la tentación, una vez escuchada, es difícil de resistir.
Así que diseñó su vida para protegerse de sí mismo. Eso es la disciplina. No es combatir el impulso en el momento, sino estructurar tu mundo para no tener que combatirlo en absoluto. Los estoicos tenían una palabra para esto: proairesis. Significa gobernar tu mente antes de que llegue la tormenta. Construir el tipo de autocontrol que no depende de estados de ánimo o de la motivación, sino de la previsión. Es elegir alejarte de lo que te debilita antes de que te llame por tu nombre. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Ese es el corazón del asunto. La verdadera fuerza no consiste en dominar tus deseos, sino en ser más listo que ellos. Se trata de establecer límites, no porque temas la tentación, sino porque te respetas lo suficiente como para proteger tu paz. Quizás por eso la verdadera libertad se parece mucho a la contención. No se trata de negar la alegría o de aislarse de la vida. Se trata de reclamar el control sobre lo que te moldea. La libertad, para los estoicos, no era hacer lo que quisieras, era estar libre de lo que te controla. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es atarte al mástil, para que cuando las sirenas canten, finalmente puedas oírlas por lo que son. Ilusiones que intentan desviarte de tu verdadero rumbo. Aún así, incluso los más disciplinados se encuentran rodeados por el caos. No importa cuán preparados estemos, no importa cuán fuerte parezca nuestra resolución, la vida tiene una forma de acorralarnos, forzándonos a elegir entre dos tipos de dolor. Entre Escila y Caribdis, Odiseo tuvo que tomar una decisión imposible. A un lado, un monstruo que devoraba todo a su alcance. Al otro, un remolino que se tragaba barcos enteros. No había un camino perfecto, solo el que costaba menos. Esa es la silenciosa verdad que entendieron los estoicos. No todas las elecciones son limpias. A veces, hagamos lo que hagamos, perdemos algo. El estoicismo no promete una vida sin dolor, promete una manera de enfrentarlo sin perdernos a nosotros mismos. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Lo que quería decir no era que podemos controlar los resultados, sino que podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Podemos elegir cómo enfrentamos las tormentas inevitables. Odiseo sabía que no podía salvar a todos. Tuvo que decidir con qué pérdida podía vivir. Es una lección que la mayoría de nosotros nos resistimos a aprender. Queremos creer que si planificamos con suficiente cuidado, trabajamos lo suficiente o amamos con la suficiente profundidad, podemos evitar el sacrificio. Pero la vida siempre pide algo a cambio. Carl Jung dijo una vez: ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen hasta el infierno. El crecimiento exige un descenso. La sabiduría exige una pérdida. Cada viaje significativo pone a prueba nuestra capacidad de soportar lo que no podemos controlar sin amargarnos, sin dejar que el dolor defina quiénes somos. El coraje, escribió Marco Aurelio, no es la ausencia de miedo. Es la capacidad de actuar a pesar de él. Eso es lo que separa al estoico del espectador. El coraje no es ruidoso, no se trata de grandes gestos o rostros intrépidos. Es silencioso. Es la mano firme en el timón cuando el mar ruge y el cielo se oscurece. Es saber que el miedo es una parte natural de la condición humana y aún así decir: seguiré adelante. Y a veces, el coraje significa aceptar que cierto dolor es necesario.
Hay momentos en que la paz no se encuentra en la evasión, sino en la resistencia. No podemos navegar por la vida sin ser tocados. Las olas vendrán y dejarán su marca, pero podemos gobernar con integridad, con esa brújula interior que ninguna tormenta puede romper. Los estoicos llamaban a esto arete, la excelencia moral, la elección inquebrantable de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Quizás eso es lo que marca la diferencia entre ahogarse y llegar. No la ausencia de dificultades, sino la presencia del carácter. No una vida libre de tormentas, sino un alma lo suficientemente fuerte como para enfrentarlas. Odiseo llegó a Ítaca no porque el mar fuera amable, sino porque se negó a que el caos lo desviara de su rumbo. Y de la misma manera, nuestro propio viaje a casa, hacia la paz, hacia el sentido, no depende de lo que perdamos en el camino, sino de cómo nos sostenemos mientras atravesamos la tormenta. Toda tormenta deja escombros a su paso. Para Odiseo, fue su barco. Para nosotros, son las ilusiones que pensábamos que nos salvarían, las falsas creencias sobre el control, la permanencia y la certeza. Cuando las olas finalmente se calman, lo que queda no siempre es lo que esperábamos. Pero quizás ese es el regalo de la tormenta. Despoja todo lo que no es real. Odiseo pierde a sus hombres, su riqueza, su reputación. Todo lo que una vez lo definió se ha ido, y sin embargo, él perdura. No es impulsado por la suerte o el favor divino, sino por la voluntad. Los estoicos llamaban a esto el principio rector, la fuerza interior que no puede ser arrebatada, solo entregada. Epicteto, que sabía lo que significaba perderlo todo, dijo una vez: «Puedes encadenar mi pierna, pero no mi voluntad». Esa es la esencia de la perseverancia, no en el cuerpo, sino en el alma. Hay una diferencia entre la persistencia y la perseverancia. La persistencia es esfuerzo, es hacer. La perseverancia es más profunda, es fe. No fe en los resultados, sino fe en el significado. Fe en que incluso la tormenta es parte del viaje, que cada prueba tiene su lugar en la arquitectura del crecimiento. Carl Jung escribió una vez: «No se llega a la conciencia sin dolor». Y eso es lo que aprende Odiseo, lo que todos aprendemos finalmente, que el viaje no se trata de evitar el sufrimiento, sino de ser transformado por él. Los estoicos creían que la vida no nos pone a prueba para ver si nos quebramos. Nos pone a prueba para revelar de qué estamos hechos, para mostrarnos, como escribió Marco Aurelio, que el fuego se alimenta de los obstáculos. Lo que parece destrucción a menudo se convierte en combustible. Lo que se siente como pérdida se convierte en claridad. La tormenta no nos roba quienes somos, lo expone. Y entonces llega a Ítaca, la isla que alimentó cada dificultad, cada decisión, cada gramo de resistencia. Pero cuando Odiseo finalmente regresa, no es el paraíso que imaginaba. No hay paz esperándolo, ni celebración. Lo que encuentra es sangre, pretendientes que han tomado su hogar, un deshonor que exige venganza. Es un final brutal, uno que se siente casi antiestoico, incluso trágico, porque después de todo lo que ha soportado, la batalla más grande no es contra el mundo, es dentro de sí mismo. Quizás ese es el punto, que no importa cuán lejos viajemos o cuánto conquistemos, la guerra más dura es la interior.
la que se libra entre la ira y la contención, el orgullo y la sabiduría. Marco Aurelio enfrentó su propia versión de Ítaca, la traición, la guerra civil, la oportunidad de castigar a quienes se levantaron contra él. Y sin embargo, cuando la victoria fue suya, eligió la misericordia. Lloró la muerte de sus enemigos, perdonó a los traidores. Escribió al Senado: «No manchen mi reinado con su sangre». Él entendió algo que Odiseo no entendió, que la victoria sin virtud es una derrota disfrazada, que el verdadero triunfo no está en la dominación, sino en la disciplina. Porque el perdón, el verdadero perdón, es más difícil que la guerra. Exige el dominio sobre uno mismo, no sobre los demás. Y esa es la lección final de la Odisea a través de los ojos estoicos. Que la fuerza no se demuestra por cuántas batallas ganas, sino por si puedes deponer tu espada cuando la lucha ha terminado. La paz, resulta, no se encuentra al final del viaje. Se encuentra cuando dejas de permitir que la tormenta dentro de ti gobierne el barco. Y aún así, Odiseo no puede descansar. Después de años de tormentas y pérdidas, vence. Regresa a casa. Ha reclamado su trono, su tierra, su familia. Todo lo que creía querer es finalmente suyo, pero algo dentro de él no se aquieta. Se marcha de nuevo, no porque deba, sino porque no puede evitarlo. El mismo fuego que lo llevó a través de cada prueba ahora se niega a dejarlo parar. Y así, el viaje comienza de nuevo, no a través del mar esta vez, sino hacia el silencioso desierto de su propia mente. Séneca advirtió sobre esta enfermedad, el vagar interminable del alma inquieta. Dijo: «Aquellos que corren de un lugar a otro tienen muchos conocidos, pero ningún amigo». Y quizás eso es lo que realmente es la inquietud. Una negativa a quedarse quieto el tiempo suficiente para encontrarse con uno mismo. Nos decimos que perseguimos un propósito, la aventura, el sentido, pero a menudo de lo que huimos es del silencio, porque el silencio tiene una forma de confrontarnos con verdades que hemos evitado durante demasiado tiempo. No es de la geografía de lo que escapamos, es de nosotros mismos. Nos mudamos de ciudad, cambiamos de carrera, terminamos relaciones, empezamos otras nuevas, todo con la esperanza de que la paz se encuentre en otro lugar. Pero cada vez que llegamos, se nos escapa de las manos. Carl Jung dijo una vez: «La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma». Y esa es la tragedia de Odiseo. Ha conquistado reinos, enfrentado a dioses, sobrevivido a monstruos, pero no puede conquistar su propia inquietud. La misma mente que superó todos los peligros no puede aquietarse en la paz. Todos llevamos esa misma tendencia, la necesidad de movernos, de arreglar, de lograr. Se siente como progreso, pero a veces es solo evasión disfrazada. Los estoicos lo vieron claramente. Nos enseñaron que la paz no es un destino, sino una disciplina. No es algo que encuentras al final del camino, sino algo que cultivas en medio de él. Epicteto dijo: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». La libertad no consiste en tener un sinfín de opciones. Consiste en dejar de ser controlado por la necesidad de querer más. Perseguimos nuevas batallas porque tememos lo que sucede cuando no queda nada por lo que luchar. El silencio después de la tormenta puede parecer insoportable, pero es en ese silencio, en esa quietud, donde comienza la transformación.
Los estoicos nos dirían que el objetivo de la vida no es el movimiento constante, no es la conquista ni el reconocimiento, es la armonía entre quién eres y lo que haces. Es el instante en que te das cuenta de que la paz que has estado buscando ha estado siempre dentro de ti, esperando a que dejes de correr el tiempo suficiente para poder escucharla. La paz no es algo que se alcanza, es algo de lo que uno se da cuenta. Es lo que sucede cuando la guerra en tu interior finalmente termina, cuando dejas de intentar escapar de ti mismo y aprendes a sentarte junto a quien eres, con todo y tus defectos, tus dudas y tus cicatrices. Odiseo pasó su vida navegando hacia Ítaca, pero quizás el verdadero regreso a casa no se encuentra en ningún mapa. Quizás se encuentra en el momento en que dejas de moverte y finalmente llegas a tu propio interior. Esa es la verdadera Odisea, no 10 años a través del mar, sino toda una vida a través del alma. El viaje que nadie más puede ver, el que se desarrolla silenciosamente dentro de nosotros. No se trata de distancia o geografía, se trata de profundidad. Cada tentación, cada tormenta, cada desvío es una lección más sobre cómo volver a casa, a ti mismo. Porque el hogar no es de donde partiste. Es en quien te conviertes después de que todo te ha puesto a prueba, te ha roto y te ha reconstruido de maneras que nunca esperaste. Zenón, el fundador del estoicismo, conocía bien esta verdad. Después de que un naufragio destruyera todo lo que poseía, entró en una librería en Atenas y encontró las enseñanzas que cambiarían su vida. Lo que él pensó que era el final, se convirtió en el principio. Años más tarde, escribiría: hice un viaje próspero el día en que sufrí un naufragio. Hay algo profundamente humano en eso, en cómo aquello a lo que nos resistimos se convierte en lo que nos salva. A veces, los dioses te lo quitan todo para que finalmente puedas ver lo que siempre fue tuyo. Carl Jung dijo una vez: no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. No es hasta que la ilusión de control se hace añicos que empezamos a ver con claridad. Cuando la vida te desvía de tu rumbo, cuando los vientos cambian y la orilla desaparece, es fácil maldecir la tormenta. Pero, ¿y si la tormenta no es un castigo? ¿Y si es una dirección? Los estoicos creían que el destino no es algo contra lo que se deba luchar, sino algo con lo que se debe colaborar. Los vientos que te alejan de lo que querías pueden estar guiándote hacia lo que necesitas. Cada lucha tiene su propósito, cada contratiempo, cada desamor, cada retraso. Son las olas que moldean el alma. Nos despojan del orgullo, del ego y del miedo, hasta que solo queda la esencia de quienes somos. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción fomenta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no está separado del camino. Es el camino. Eso es lo que Odiseo aprende. Eso es lo que Zenón descubrió. Y es lo que todos estamos llamados a recordar cuando sentimos que el mundo está en nuestra contra. Porque la tormenta es el camino a casa. El caos, la pérdida, la incertidumbre, no están ahí para destruirte. Están ahí para revelarte, para descubrir la fuerza, la paciencia y la sabiduría que yacían sepultadas bajo la comodidad y la certeza. Los estoicos nos dirían que el destino no te pone a prueba para ver si te rompes. Te refina para que sepas que eres irrompible. Y un día, cuando finalmente llegues, cuando las tormentas se hayan calmado y el mar yazca en calma,
te darás cuenta de algo profundo. Ítaca nunca fue un lugar. Nunca fue un destino esperando más allá del horizonte. Eras tú, la persona en la que te convertiste a lo largo del camino. Cada prueba, cada lección, cada cicatriz era un mapa que te conducía de vuelta a ti mismo. Y cuando alcances ese lugar de quietud, comprenderás lo que Odiseo, Zenón y todos los estoicos antes que tú descubrieron, que el viaje nunca se trató de encontrar la paz, se trató de convertirte en ella. Si este viaje ha resonado contigo, si ves tus propias tormentas reflejadas en las de Odiseo, recuerda que los estoicos no contaban estas historias para entretener. Las contaban para despertar algo ancestral en nosotros, algo fuerte, algo inquebrantable, el coraje para enfrentarnos a nosotros mismos, para permanecer en medio del caos sin titubear. Estas lecciones no tratan sobre dioses o mitos, tratan sobre ti, sobre las batallas silenciosas que libras cada día y la fortaleza que te espera en cada desafío que preferirías evitar. Así que toma esto como tu recordatorio. Átate a tu mástil. Cuando el mundo te tiente con comodidad, distracción o duda, mantente firme. Cuando se levanten las tormentas, navega a través de ellas, porque ninguna tormenta dura para siempre y ningún mar es infinito. Cada ola trae consigo una lección, y cada dificultad es un paso más cerca de quien estabas destinado a ser. Y cuando finalmente llegues a tu Ítaca, cuando el ruido se desvanezca y te encuentres en momentos de quietud, no te apresures. No pases de largo como si la paz fuera solo otro destino que conquistar. Respira. Ya has llegado. El viaje nunca se trató de encontrar un lugar. Se trató de convertirte en el tipo de persona que ya no necesita huir. Como dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La Odisea, como el propio estoicismo, es una llamada a despertar, a dejar de huir de uno mismo y empezar a regresar a lo que es real, a lo que es eterno.